Perdonen, ya sé en qué estaba en qué estaba el error. Lo que había hecho yo era, había sumado la fila de abajo, pero la fila de abajo es el acumulado. Y la que yo tenía que haber sumado era la individual, la de cada semana. Porque si no, no tenía sentido y se me estaba acumulando todo. Va. Entonces, si se dan cuenta acá, voy con esta, voy con esta, voy con esta. Bueno, y aquí, como es un anticipo del 20%, entonces estoy sumando mi anticipo. Aquí tengo esto otra vez, aquí tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y acá tengo otra estimación de pago, que es otra vez la suma. Y a partir de acá ya va el 60%. O sea, yo tengo aquí, me dio el 20%, más otros 20%, más otros 20%. Quiere decir que hasta acá él me va dando total de los anticipos y estimaciones de pago, me va dando el 60%. Y entonces el cliente dice, mire, yo le voy a pagar a usted el último 40%. El último 40% se lo voy a pagar. Aquí, digamos, va a ser 40%. Y se lo voy a dar para que cumpla el 100%. Se lo voy a dar hasta que termine la obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaría acá? Como yo tengo aquí voy a sumar esto que me va a dar y aquí me tendría que llegar a ceros. Ahora, si nos damos cuenta, con esto del flujo de caja nos quedaría de esta forma. Permítanme. Ahora voy a agarrar y en lugar de usar esta, voy a usar esta. Va. Entonces miren pues, al inicio, cuando él me empezó a dar el anticipo, yo iba con dinero. Este es el flujo de caja. Este es el flujo de caja. Va. Y ahora, cuando él me iba dando el 20%, básicamente si se dan cuenta, él me dio estos 126,000 quetzales. Que estando acá, digamos, corresponderían a este valor que está acá. Este sería mi valor de como de 120,000 quetzales menos los 21,000 que están acá. Por eso me quedan estos 105,000 quetzales. O sea, yo empiezo mi obra realmente con 105,000 quetzales. Y de ahí obviamente hubieron gastos. Aquí en la semana 5 el cliente buena onda me volvió a dar dinero. Me volvió a dar dinero. Y en la siguiente semana, que fue la semana 10 también me volvió a dar dinero. Si nos damos cuenta acá, en la semana 10 también me volvió a dar dinero. Y ya no me volvió a dar más dinero. O sea, esto representó el 60% y yo empecé a tener una deuda o un déficit, digamos. El déficit más grande que yo llegué a tener, por decirles, es de 253,290. Porque si él no me hubiera dado dinero, digamos, si él no me hubiera dado dinero, eso era lo que yo debería, ¿sí? Entonces, este es el préstamo bancario que yo voy a tener que hacer. O sea, el préstamo del banco. Esto es lo que yo voy a tener que prestar. Este dinero. ¿Sí? Este es el dinero que yo voy a tener que prestarle al banco para poder salir de gastos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que yo agarre y le diga al cliente, mire, fíjese que voy a necesitar que usted me dé un anticipo, por lo menos en la semana 17, ¿va? De otro 20% para tener el 80 acá y no llegar con el 40% hasta acá, sino mejor manejémoslo con el 20%. Y de esa forma, y miren cuánto mejora la gráfica entonces, si yo agarro y le sumo esto. ¿Sí? O sea, el préstamo, vean, el préstamo que yo tenía que hacer, que pasó ¿cómo se llama? De 253,000, pasó a 221,000. Otra cosa que yo podría hacer es ir jugando con esto y vamos a ver. Si yo agarro y digo que en lugar de que sea en esta semana,
mejor que me lo preste en esta semana. Vamos a ver cómo cambia la gráfica, digamos. Voy a quitar aquí esta suma que traía y la voy a pasar para acá. Sí, si se dan cuenta, lo más que yo voy a tener que prestar ahorita van a ser 150,000 quetzales. O aquí lo máximo que voy a tener que prestar van a ser 126,000 quetzales. Entonces, no sé si se dan cuenta lo importante que es este flujo de caja, digamos. O sea, en el sentido de decir, si yo no negocio bien en qué fechas voy a recibir dinero o cuándo voy a recibir dinero, yo puedo tener un préstamo demasiado grande al final. O sea, de 253,000 quetzales, ahorita realmente lo máximo que yo voy a tener que prestar, que sería por estas fechas, ¿va? Por estas fechas de por acá, si se dan cuenta, es de 126,000 quetzales. Eso es lo máximo que yo voy a tener que prestar. Entonces, el préstamo al banco, digamos, utilizando aquí un 40%, 40% final. Bueno, voy a regresar a los tres casos, mejor voy a regresar a los tres casos. Aquí es, por ejemplo, en el caso 1 sería en la semana 17, pongamos. El caso 2 sería en la semana 14. Y el caso 3 sería hasta el final. Entonces, este es el préstamo al banco que voy a tener que hacer. Y veamos, si yo hago mi estimación en la semana del 14, yo voy a tener que pedir prestado nada más esta cantidad que está por acá. En la semana 14 yo voy a tener que prestar, perdón, disculpen aquí yo voy a tener que prestar solo 126,000 quetzales. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de esta semana digo, no, mejor en la semana 17? Entonces quito esta mi estimación de acá. Voy a borrar acá para que no me tome en cuenta esto. Y aquí sí me lo tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Este valor. Y entonces la deuda que yo voy a tener acá del 20%, aquí miren, voy a tener una deuda, miren, aquí que va a ser hasta acá, un préstamo que yo tengo que hacer, que sería el más alto, porque lo que vemos es el pico más bajo en el que yo voy a estar. Y el pico más bajo en el que yo voy a estar va a ser en esta fecha, cuando me va a pagar, digamos, que va a ser de 221,000. Entonces, si yo recibo dinero, quiere decir que yo tengo que, si incluso, supongamos que yo no reciba aquí el dinero, sino él se atrase y me diga, fíjese que hasta esta fecha o esta semana se lo voy a pagar. Aún así, miren, yo en todas estas semanas, desde acá, desde esta semana, estas son mis semanas críticas, todas estas semanas yo voy a tener un déficit de menos 221,000 quetzales. ¿Ya? Entonces, este es el máximo valor que yo voy a tener que prestar si me da un anticipo en la semana 17. Y si en caso, por decirles algo, no manejo ningún anticipo, no manejara ningún anticipo, sino el cliente me dice, mire, yo le voy a pagar hasta el último y va a ser el 40% lo que le voy a pagar del total. Si lo ponemos así, yo tendría una deuda, vean, me va a llegar hasta acá de 253,000 quetzales que yo tendría que prestarle al banco, para poder salir y poder conseguir estar, ¿cómo se llama? Obtener los valores que son. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar que hagan pruebas de esto, pero con el ejercicio que ustedes tienen y que busquen varias semanas, digamos, y que digan, bueno,
voy a buscar una estimación de pago en la semana 13, 14, 10, o por ejemplo aquí, digamos, podría yo irme cambiando de semanas para ver en qué semana es la más crítica y así ver qué diferencia hay cuando me pagan, o sea, me dan anticipos o no me dan anticipos y en qué fecha me los dan. O sea, cuándo me conviene más que me den un anticipo por las actividades finalizadas. Entonces, obviamente, miren, el hecho que nosotros querramos dinero acá en estas fechas, por ejemplo el 15, para eso nosotros tuvimos que haber aseguradole al cliente, por ejemplo, decirle, miren, en la semana 14 nosotros ya tenemos que haber terminado la actividad de instalaciones hidráulicas, pluviales y la iluminación. O sea, decirle, digamos que él necesitaba postes. Entonces todo va a estar posteado. Si es una urbanización, digamos, voy a colocar los postes, voy a meter el drenaje, voy a hacer no sé qué, para que así yo pueda recibir dinero en esas fechas. Ahora, si se dan cuenta acá, hay desglose de 5,000, 10,000, 5,000, 5,700. Y esto es porque a veces la actividad es tan grande, digamos, o ocupa tanto tiempo, que yo no necesito tener todo el dinero de un solo en esta semana, porque todo el costo de este renglón vale 25,000 quetzales, que sería la suma de 5,000 más 10,000, serían 15,000, más 5,000, 20,000, y más otros 5,000, 25,000, que sería este total que yo estoy viendo acá, que sería este total, si se dan cuenta. Este total que yo veo acá, este total, digamos, es la suma de estos valores que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, como esa es la suma de estos valores y este proyecto o estas actividades van a llevar mucho tiempo, entonces yo sí puedo separarla en semanas. Que me podría ayudar a evaluar bien mi presupuesto, digamos, y no cargarlo todo en la primera semana. Pero como les digo, eso ya va a requerir de ustedes planificación a la hora de ver cuándo se van a hacer los desembolsos o cuándo se espera hacer los desembolsos. Pero bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Voy a necesitar que el día lunes hagan ustedes este ejercicio con al menos tres situaciones que puedan ser para que veamos cómo es que cambió su gráfica de hacer el préstamo, o perdón, la estimación de pago en la semana 15, no hacerla o en otras semanas, pero según su proyecto, o sea, traten de buscar. Y como les digo, tienen que poner fecha inicial y fecha final. En Project les va a pedir sea, que sea, ¿cómo se llama? Fecha como tal, o sea, 1 de enero al 10 de enero y así va. En este caso, si lo hacemos así como está acá, pues solo con poner 1 y 2 y ya lo tenemos. Bueno, entonces eso sería todo, jóvenes, por la clase de hoy. Muchas gracias.